En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de la situación jurídico-política del pueblo leco. Como introducción podemos citar que el pueblo leco de Apolo se encuentra ubicado en la provincia Fran Tamayo del departamento de La Paz. El área de su territorio corresponde a los bosques húmedos y secos de la sabana andina, albergando una diversidad de especies de flora y fauna. Los lecos se caracterizaban por ser guerreros que se resistieron a numerosas invasiones de los incas colonizadores y además de ser persuadidos en las misiones de la época colonial. Los primeros datos que acerca del origen de los lecos datan de 1594, cuando empiezan a tener contacto con los españoles, ya sea para intercambiar productos o en acciones guerreras. El mismo documento señala que el primer intento de la colonia de despojarse de su territorio data de 1617, cuando el español Pedro de Legui Urquiza encabezó una campaña contra los lecos, pero fue vencido y muerto por ellos. ¿Cuál es la situación actual del pueblo leco? Actualmente el pueblo leco tiene problemas con las organizaciones campesinas que van afectando su acceso a tierras por la creación de la TCO Leco, con mínimas excepciones de los pueblos indígenas. No fueron asesorados ni atendidos en las instalaciones de las autonomías indígenas, pese a que tienen territorios de recursos que deben ser defendidos contra saqueadores de recursos e invasiones de terceros. En lo educativo, el gran problema del pueblo leco es que reclama escuelas en todos sus grados y niveles para impedir que los niños tengan que transportarse durante muchos kilómetros para poder asistir a centros rurales de estudio. Es así que con la finalidad de asegurar su territorio tradicional, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, CIPLA, presentó en 1997 una demanda territorial ante el INRA de 6.541.397 hectáreas. Esta demanda atravesó diferentes etapas y procesos técnicos, desde su inmovilización hasta la resolución determinativa de área saneamiento como tierra comunitaria, en una superficie de 533.608.438 hectáreas en julio del 2003. Podemos decir que el proceso de saneamiento y titulación de la TCO Lecos aún se encuentra en proceso. La situación política de esta comunidad o pueblo lecos, tradicionalmente se decía que los lecos estaban organizados en grupos de familias extensas, unidas por el parentesco, que formaron un asentamiento comunal. Los matrimonios en esa época eran endogámicos y dentro del mismo grupo. Cada asentamiento era dirigido por una autoridad reconocida. El líder tenía que mostrar un comportamiento ejemplar en la comunidad una vez puesto en su cargo. Este era vitalicio y hereditario. Actualmente los lecos han adoptado elementos de la estructura oficial de la zona de un sistema sindical. Como el cargo de secretario general, los lecos vieron por largos periodos de tiempo como colonos y campesinos. Esa fue su forma de vivir. Pero con el auge de la fundación de organizaciones indígenas participaron en movimientos, ganando su autoestima y defendiéndose como un nuevo pueblo indígena. En 1995, los lecos de Apolobamba se organizaron en la Central Indígena de Pueblos Originarios de Apolobamba, CIDEPOA, y los de Apolo en la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, CIPLA. ¿Cuál es la situación jurídica actualmente del pueblo leco? El sistema jurídico de los pueblos indígenas es aquel sistema administrado por las autoridades de los pueblos indígenas y está basado en sus propias normas y procedimientos, a través de los cuales los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas regulan una vida de la comunidad y resuelven sus propios conflictos. Es una justicia cercana física y espiritualmente a los miembros de una comunidad indígena o campesina, porque es administrada en su idioma materno por sus pares o iguales y responde a su cosmovisión. El sistema jurídico de los pueblos indígenas tampoco es un medio alternativo de resolución de conflictos, sino más bien una jurisdicción especial compuesta por autoridades, normas y procedimientos administrativos en el contacto y sobre la base y cultura de los valores de los pueblos indígenas.
Haciendo énfasis en el trato de la nueva Constitución respecto a la administración de justicia, se puede observar una notoria diferencia en comparación con el sistema anterior, empezando por el reconocimiento de 4 jurisdicciones dentro del órgano judicial, de las cuales una de ellas es la jurisdicción indígena originario campesina, que es la IOC, cuya potestad es aplicar justicia basada en sus usos, costumbres, normas y procedimientos propios, lo cual merece un estudio propio para su conocimiento general y para observar sus procedimientos que se diferencian totalmente de los procedimientos establecidos para la jurisdicción ordinaria. Al referirse a la jurisdicción IOC o la CPE, o la Constitución Política del Estado, en este caso menciona que la jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan a cuyo efecto se producen dentro de una jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino dentro de los ámbitos de vigencia temporal, espacial y material, lo cual resulta una limitante a la aplicación de la justicia por los pueblos indígenas, ratificada imprecisamente desarrollada en la Ley de Deslinde Jurisdiccional en el artículo 190 de la Constitución Política del Estado. La consolidación del proceso autonómico. La autonomía del Gobierno Departamental de La Paz cita que el Departamento de La Paz en el referéndum del 6 de diciembre del 2009 expresó su voluntad democrática de constituir el gobierno autónomo departamental dentro de la unidad indisoluble, teniendo como principio la unidad indivisible e integradora del Estado Plurinacional de Bolivia. El Departamento de La Paz, a la aprobación del presente estatuto, está conformado por 20 provincias y ubicada al oeste plurinacional de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Limita al norte con el departamento de Pando, al este con los departamentos del Beni y Cochabamba, y al sur con el departamento de Oruro, y al oeste con las repúblicas de Perú y Chile. El Estatuto Departamental de La Paz, como norma institucional superior del departamento, declara su plena sujeción a la Constitución Política del Estado y a las leyes. También reconoce el idioma originario y oficiales, y reconoce también que los idiomas del Departamento de La Paz, entre el castellano, el aymara, el quechua, el tacana, el leco, el mocetén, el araona, el chimán, el puquinia, el guayayachi, el mollo y el toromona. Asimismo, cita que la sede de gobierno departamental de La Paz es la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, sin perjuicio de sus organismos, servidores y dependencias puedan establecerse en diferentes lugares del territorio del departamento. ¿Cuál es la conclusión de este análisis que hemos realizado al pueblo leco? Las conclusiones de la presente investigación realizada en la comunidad del pueblo indígena leco reflejan una historia del pueblo, la lucha constante del mismo por sobrevivir hacia sus costumbres mediante la ley municipal como patrimonio inmaterial, de acuerdo a lo que informa el presidente del Consejo Municipal, Pedro Sus. La etnia leco está casi extinta en el país, pero se tiene una cultura muy enriquecedora, que en la actualidad se empieza a convertir en una alternativa atractiva para algunos turísticos que llegan hasta el Songo. Es importante porque no solo está reconocida en la Constitución Política del Estado, sino hay una defensa de los propios lecos, muy firme en sus culturas, tradiciones, hábitos y costumbres, y es así que esta cultura ha sido declarada como patrimonio. Es por eso que debemos asumir colectivamente que las autoridades y los ciudadanos del municipio, nuestra responsabilidad es preservar y difundir y salvaguardar esta cultura, que es uno de los afluentes que enriquece nuestra diversidad. Les agradezco por su atención, esa ha sido mi exposición.